Hola, buenas, somos Mara y Curro de MC Wellbeing. Para los que no nos conozcáis, MC Wellbeing es un proyecto centrado en acompañar, ella desde el coaching y yo desde la psicología, en los retos vitales y emocionales que les surgen a las personas deportistas o que quieren incorporar los hábitos saludables en su vida. Hoy, en concreto, os vamos a hablar uno de esos grandes retos, que es conciliar el deporte y los hábitos saludables con el resto de áreas de la vida de una persona. La idea es que os vamos a estructurar el episodio exactamente igual que la vez pasada. Primero hablaremos un poco de nuestra experiencia o anécdotas personales. Más en concreto lo hará Mara, que es la reina en hacer malabares entre los hábitos saludables y el resto de la vida. Y después os ofreceremos el enfoque que ella abordaría desde el coaching de cómo podríamos enfocar esto y herramientas que se podrían utilizar. Y en mi caso, cómo se podría hacer desde la perspectiva psicológica. Esto lo haremos en los 3 grandes bloques que os comentamos el otro día, que son emociones, pensamientos y conductas. Y como estamos hablando de conciliación, también incorporaremos las relaciones interpersonales. Así que bueno, hablando de conciliación, señorita conciliación, ¿qué nos tienes que contar de cómo ha sido a lo largo de toda tu vida este proceso de incorporar los hábitos saludables y el deporte en tu vida? Pues ha sido difícil, la verdad. Es verdad que también pues, he ido aprendiendo poco a poco lo que era saludable, lo que no era saludable, lo que yo creía que era saludable y lo que al final no es. Y se ha ido adaptando. O sea, ha habido veces pues, que han estado más arriba, otras veces más abajo y es algo, un proceso normal, ¿no? Mientras estaba estudiando psicología y luego también en el máster de recursos humanos, pues trabajaba en una tienda. Entonces era es una actividad mucho, pues trabajaba y era mucho más activa, ¿no? Pero ahora que estoy en una oficina, pues es un trabajo muy sedentario. Entonces, claro, hay que adaptarse de alguna manera. Y las horas al final para todo el mundo son las que son. ¿Cuántas son? 24. Entonces, bueno, luego hablaremos de ello, de cómo gestionarlo, porque al final es lo que es. Pero bueno, durante mi carrera, el grado, pues tenía además, yo no vivía en casa, tenía una situación bastante difícil a nivel personal. Entonces, para mí el deporte fue un pilar básico. Es verdad que era complicado a veces porque con la pareja que tenía, pues no siempre estaba pues, de acuerdo con ciertas cosas, ¿no? O para mí eran prioritarias y a lo mejor para él no. Y eso también había que manejarlo. Luego, pues con las relaciones sociales, pues de decir, bueno, pues yo me muevo en bici, decidí que ya no quería ir en coche, que a todas partes iba a ir en bici, entonces no estaba Valencia como está ahora, que hay que hacer bici por todas partes, y claro, era la loca de la bici, que siempre... Es la pionera. Gracias a ella el resto tenemos bici, yo siempre se lo digo. Gracias o por desgracia, no sé, depende de a quién le preguntes. Y luego, bueno, pues por ejemplo el año pasado también estaba estudiando, estaba trabajando y bueno, pues en el episodio anterior también comenté que estaba preparando un triatlón y claro, quien haya preparado un triatlón pues sabe las horas que requiere de entrenamiento, no es salir un ratito, sino que se sale durante pues un entrenamiento fácil puede durar 2 horas, 2 horas y media. No es que sea todos los días así, pero un entrenamiento puede ser así. Entonces, ¿cómo incorporarlo? Pues hay que hacer malabares. Al final, todo es cuestión de prioridades. Lo mismo como, o sea, ya no solamente el entrenamiento, sino que también pues la alimentación, ¿no? De decir, jolín, es que si yo tengo que entrenar y me tocan entrenar 2 horas o 2 horas y media, o quien tenga que correr al día siguiente, pues una 15K, el tema de un día antes, 2, 3, el no querer comer ciertos alimentos, no querer salir, no querer beber alcohol, pues puede ser un problema, sobre todo si la pareja pues no lo comparte. Entonces, sí que he vivido con diferentes personas y dependiendo de cómo fuera, pues han sido historias completamente diferentes. Entonces, es verdad que las relaciones sociales pues también pueden influir mucho porque tú puedes tener las cosas muy claras, pero al final te envuelves, o sea, te rodeas de las personas que te rodeas y hay que adaptarse. Entonces, bueno, pues también hablaremos de todo esto más adelante. Y bueno, pues una de las locuritas así, por contar algo, ¿no? Cosas que he ido haciendo para intentar incorporar más el deporte, pues en Londres, porque viví una época allí, pues me compré una bici. O sea, yo iba en bici aquí, pues en Londres también, ¿no? Entonces, bueno, pues no era lo normal o lo que la gente normalmente suele hacer en Londres.
Y eso pues me permitió también seguir con un movimiento, ¿no? Porque ya empecé a trabajar en una oficina, ya pasaba muchas horas y yo me daba cuenta que para mí no era normal estar tantas horas sentada, yo estaba acostumbrada a otro ritmo. Entonces, bueno, pues ¿cómo me adapté? Pues me movía en bici, que llevaba pues una hora, hora y cuarto, y luego pues el fin de semana la cogía a otras partes, aparte de salir a correr o boxeo. Por eso he dicho que es la máster en conciliación. También me monté un pequeño gimnasio en casa, pues así, porque al final, ahora también tenemos un gimnasio en casa, pero ya un poco más desarrollado. Pero claro, a veces luego ocurre hablar de esto, ¿no? Que pasamos del todo al nada. Es como, no lo puedo hacer, no puedo ir al gimnasio una hora, no voy. Pues así es de decir, bueno, pues oye, hoy no puedo sacar el entrenamiento completo, pero 15-20 minutos sí. Pues mejor eso que nada, porque al final es lo que, o sea, esos 20 minutos van a suponer mucho más. Si haces 20 minutos, pues al final de la semana pasan unas horas. Si no haces nada, es nada. Sí, es bastante importante incorporar estos hábitos saludables o el deporte con tus condiciones actuales, porque, por ejemplo, cuando decías que trabajabas y estudiabas, en ese momento tu vida era mucho más activa. Es decir, estabas trabajando, moviéndote, no parabas de un lado para otro. En cambio, ahora estás en un trabajo que es completamente sedentario. Incorporar el deporte en este sentido es más complicado, entonces el gimnasio te ayuda. Y por aportar algo yo, no solo es adaptarse también a las condiciones del entorno, sino también adaptarte a cómo tú eres, y a tu personalidad y a tus patrones. En concreto, yo soy una persona que el gimnasio me ha costado muchísimo incorporarlo. Es como, hago un montón de deporte, siempre he jugado a fútbol, he corrido, pero el gimnasio me ha costado. Porque el hecho de tener que ir al gimnasio, de planificarlo, de sacar el rato, y es algo que yo en su momento no disfrutaba tanto, a mí se me hacía un poco de bola. Y además yo soy una persona como muy de pensar y fet, y me guío mucho por impulsos. Siempre tenemos la anécdota de un día que estábamos trabajando aquí desde casa, y dije, me voy a bajar a correr. Y me hice media maratón. Pero porque sé que soy así y a mí me gusta ser así. Obviamente hay áreas que tengo que controlar esto. Entonces, claro, tener un gimnasio en casa, a mí esto me la facilita un montón. Porque hoy tenía un break antes de una sesión entre una y otra. Me he puesto en el gimnasio un ratito a hacer los ejercicios de rehabilitación. Si queréis escuchar más de la lesión, en el episodio anterior abordamos esto en profundidad. Al final, lo que vemos es que incorporar el deporte y los hábitos saludables va a poder generar conflictos con otras áreas de nuestra vida, con otras personas en nuestra vida, y que además esto hay que adaptarlo a las condiciones. No es lo mismo la nuestra que la de unas personas que acaban de ser padres, por ejemplo, o que cualesquiera que sean las condiciones de cada persona. Así que antes de lanzarnos a hablar de emociones, como científico que soy, no he podido evitar, y esto no está avisado, lo siento, Mara, hacer un poco una búsqueda de artículos y de metaanálisis sobre cómo la incorporación de los hábitos nos afectan psicológicamente. Es muy conocido todos los beneficios que nos puede incorporar, o sea, que nos puede dar el alimentarnos bien o el hacer deporte, pero psicológicamente creo que ya cada vez se va sabiendo más, pero es que hay que machacar un poco, porque es que el efecto de incorporar estos hábitos en nuestra salud mental es gigantesco. O sea, se ha visto que reduce depresión, ansiedad y estrés, que creo que con eso cogemos al 99% de la población en el que nos incluyo. A nivel de autoestima y autoconcepto hay una relación de que nos lo mejora. Nos genera habilidades sociales en el desarrollo, sobre todo en el deporte, cuando lo incorporamos más en la infancia y la adolescencia, pero además hace que tengamos mayor apoyo social y una red social más grande en la adultez. Y lo que creo que es lo más importante, y para lo que todos estamos aquí, está relacionado con el bienestar. Creo que al final todos lo que queremos es estar bien. Pues el deporte y los hábitos saludables han visto que las personas que incorporan esto están con mayor bienestar. Con lo cual creo que aunque hablemos de conflicto y de dificultades de adaptarlo, vale la pena. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. Y algo que va a acompañar todo este proceso de hacer malabares por incorporar los hábitos saludables en nuestra vida es un mar de emociones. Y si de algo te gusta hablar es de emociones. Así que te pregunto, ¿cómo se abordaría esto desde el coaching o cómo lo abordarías tú en concreto? Pues, a ver, en sesión lo que hablaría con el cliente es que las emociones no tienen, o sea, siempre tienen una intención positiva. Entonces, no tanto desde la parte de la psicoeducación, sino más desde la parte más experiencial. Entonces, pues la primera pregunta seguramente que, pues imagínate que siente pereza, ¿no? Por poner un ejemplo concreto que la gente pueda entender. Entonces, pues siente pereza, al final no lo hace, lo que se ha propuesto hacer, ya sea de la alimentación o
o se pone a comer cosas que realmente pues, no quiere, o no hace el deporte que quiere, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que le preguntaría es qué intención positiva tiene la pereza. ¿Ninguna? Claro, ¿Qué va a tener? esto es lo que iba a decir, que normalmente el cliente eso es lo que va a decir, ¿no? Que joderme la vida, ¿qué va a decirte, no? Y entonces sería la pregunta que yo le haría sería, bueno, pues normalmente cuando haces X, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pues o me pongo, yo qué sé, cuando tienes pereza, si no haces deporte, ¿qué es lo que estás haciendo? Por poner un ejemplo, ¿no? Y me dirá, pues salgo a leer, salgo con los amigos, me tumbo al sofá, me pongo con TikTok o con las redes sociales o me pongo una película, ¿no? Vale, ¿y eso qué te hace sentir a ti? Y seguramente, pues a lo mejor es tranquilidad, estoy más descansado, pues me he echado unas risas con mis amigos. Vale, vuelvo a preguntar, ¿qué intención positiva tiene la pereza para ti? Entonces como, es verdad, pues no me había dado cuenta. Sí que saco cosas buenas, pero es verdad que también siento rabia y culpa. Bueno, pues entonces haríamos un poco el trabajo también con la otra emoción que surge y a ver cómo se puede trabajar conjuntamente entre todas las emociones que al final están con una intención, porque a lo mejor si sientes culpa es porque está aquí todo el rato, ¿no? Tu voz interna diciéndote, lo que te has propuesto no lo estás haciendo. Y eso también está bien, para que no se te olvide que lo que es importante para ti no lo estás haciendo. Puede ser un valor, puede ser lo que te hayas propuesto, ¿no? Entonces, a ver cómo se juegan a través de la reflexión y de muchas preguntas, a ver qué te puede servir a ti para que todos entren en juego y se coordine de la mejor manera posible. Justo yo, es que ya os comenté que era un ladrón. Y primero experiencié este tipo de ejercicios siendo tu cliente, con aquí mi lesión. De nuevo, recuerdo que podéis ver el primer vídeo si queréis saber un poco más de esto. Y me hace mucha gracia porque, claro, cuando haces este ejercicio te choca mucho y realmente lo incorporas a tu vida. Y hoy me ha venido una cliente y le digo, bueno, ¿qué tal? Y me dice, culpa ha vuelto. Culpa me está diciendo cosas. Y ya, o sea, creo que está muy guay porque choca mucho y realmente te hace dar cuenta de que lo que nos han dicho ahora últimamente las emociones no son positivas ni negativas. Pues con este tipo de ejercicios lo entiendes. Pero bueno, tú trabajarías un poco buscando la intención positiva. ¿Y tú? Pues a ver, emociones que se pueden generar en este intento de conciliación, obviamente tenemos el estrés, la ansiedad. Y como el otro día las di como sinónimos, hoy he decidido que no iba a hacerlo esto. Te prometo que voy a ser breve, pero quería hacer una pincelada de que el estrés y la ansiedad, aunque muchas veces tengan cosas en común y sean similares, no son lo mismo. Sino que al final el estrés es una respuesta psicofisiológica que se da cuando percibimos que las demandas que tiene nuestro entorno sobrepasan nuestra capacidad de afrontamiento. En cambio, la ansiedad es más una emoción anticipatoria de una posible amenaza, ya sea para nuestra supervivencia, que no suele pasar mucho, bueno, a lo mejor en el coche, o para nuestros intereses vitales. Entonces, aunque esto sea un poco con palabrerío, aquí vemos las cosas comunes. Ya que en las dos lo que vas a ver es que tu capacidad para afrontar esta situación está desbordada. Eso es común en las dos. Pero en el estrés estamos hablando de algo que está pasando en este momento, es decir, de las demandas que el entorno está poniendo sobre ti. En cambio, en la ansiedad lo que estamos haciendo es anticipar el futuro. Aparte, el estrés no solo tiene, o sea, el estrés tiene muchas emociones asociadas. En cambio, la ansiedad está mucho más centrada en el miedo, ya que la ansiedad, la emoción base es el miedo. Así que obviamente esto desde la psicología es importante incorporar esta diferencia porque en función de lo que cojamos, pues vamos a intervenir de una manera o de otra. Por ejemplo, la ansiedad, ¿cómo lo hubieses trabajado en terapia? Pues mira, justo me viene el ejemplo de un cliente que con su pareja acaban de ser papás, entonces tenía una situación vital muy complicada. Acudió con la problemática de una ansiedad porque quería incorporar el deporte que antes hacía, el trabajo que era muy exigente y no me puedo ni imaginar lo exigente que es ser padre. Entonces quería hacer un mix. Entonces trajimos a sesión todas las técnicas que se nos ocurriesen de evaluar qué áreas son importantes, intentar puntuarlas todas, incorporarlas en un horario, hacer una escala de prioridades, qué es importante, qué es urgente, todo. Pero sentía que nos estábamos quedando a la superficie y yo siempre acababa con la sensación de no he conseguido rascar. Hasta que
un día en el curso de las sesiones sabéis que a mí me encanta mucho trabajar en los pensamientos y en las creencias. Entonces, una manera de rascar en las creencias es preguntarle algo que está diciendo que es importante para él, decirle, y si no lo haces, ¿qué pasa? Entonces, yo le pregunté, creo que era que se estaba preparando una carrera o algo así, y le pregunté, ¿y si no te preparas bien esta carrera, entonces qué? Entonces me dijo, entonces soy un fracasado. Entonces, claro, obviamente si con una 5K está en juego que tengas éxito o fracaso en la vida, pues normal que tengas ansiedad. Entonces, claro, en ese momento fue una luz completa, porque vimos que estaba a la raíz de todo esto y era su sentimiento de que no era suficiente. Empezamos a rascar sobre eso, vimos de dónde venía y la idea siempre con esto es, al final no hay una fórmula mágica, sino es rascar en uno mismo, incorporar una visión más flexible y más realista. Entonces el trabajo fue muy por ahí. Y entonces, aunque empezamos con la ansiedad, pues encontramos un poco las creencias o las ideas más profundas que tenía sobre sí mismo, que es lo que estaba a la raíz. Así que me has dado paso al siguiente bloque. Yo quería tardar un poco más en incorporarlo, que es el de los pensamientos. Esto que os he contado forma parte de la técnica que se usa, que es la reestructuración cognitiva. Perdona, Curro. Te voy a devolver una que me hizo a mí en el episodio pasado. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos puedes resumir en 20 o 30 segundos qué es la reestructuración cognitiva? ¿Esto va en serio? Sí. Vale, pues la reestructuración cognitiva es una técnica sistemática que forma parte de todo el proceso en el cual se identifican, analizan y reevalúan estas creencias o pensamientos que nos están generando malestar. Y entonces, una vez reevaluados y generadas las alternativas, pues los ponemos a prueba a través de experimentos conductuales. Y ya ¿Crees está. que habrán sido 30 segundos? Yo creo que sí, hasta menos. Entonces, bueno, trabajaríamos un poco desde este proceso de la reestructuración cognitiva y te voy a recoger algo que has dicho antes, que es el filtro de todo o nada, que es algo que nosotros llamamos las distorsiones cognitivas. Sé que es un palabrejo así un poco raro, pero por decirlo un poco más ameno, son estos filtros mentales que tenemos todos. O sea, quiero decir, esto no es que lo tiene la persona que le pasa algo psicológicamente y la que no, sino que tenemos todos y que realmente lo que hacen es ayudarnos a interpretar la realidad de una manera más rápida. Porque aunque queramos, nuestro cerebro lo que quiere es ser eficiente y no ser perfecto. Y eso obviamente genera mucho malestar. Entonces, estos filtros o distorsiones son algo que se sacan mucho en terapia porque otro ejemplo es el pensamiento catastrófico, que es el hecho de anticipar consecuencias futuras siempre en negativo. Entonces, un trabajo que se haría mucho en terapia es ver cuáles son las distorsiones cognitivas que más usa esta persona y aunque en función de cada una el trabajo sería distinto, pues al final lo que haríamos es flexibilizar. O sea, siempre el objetivo es flexibilizar el pensamiento. Entonces, recogiendo un poco con el tema de la conciliación, pues analizaríamos qué pensamientos le vienen cuando se generan estos conflictos y usando esta técnica de reestructuración, pues veríamos si estos pensamientos están ajustados a la realidad y si además son adaptativos para esta persona y rascaríamos un poquito ahí en terapia a ver si vemos alguna creencia que puede estar generándole este malestar. ¿Y tú, en tema de pensamientos, cómo lo trabajarías? Pues es mucho más rápido y práctico, no, como siempre digo, coaching pues no es terapia, entonces no es tanto psicoeducación, sino que es dar herramientas que pueda usar un cliente muy rápido y yo lo que hago es trabajar desde, bueno, pues si el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando los pensamientos que le provocan X emociones, luego cuando se dan esas emociones hay un comportamiento y luego hay un resultado. El resultado normalmente, claro, se trabaja lo que no quiere el cliente que el resultado sea así. Entonces le damos la vuelta. Bueno, pues, ¿qué resultado te gustaría tener? Entonces, para tener ese resultado, ¿cómo te deberías de comportar? Para tener ese comportamiento, ¿qué deberías de sentir? Y entonces, para tener ese sentimiento, ¿cómo deberías de pensar? Entonces se juega en un cambio de pensamientos de decir, bueno, pues no hace falta que sea un... no sé, me lo invento, de decir, bueno, pues me va a pasar no sé qué, bueno, pues vale, no es ideal, pero cuento con las herramientas, o no es ideal, pero lo voy a lograr. O sea, a lo mejor no es cambiar completamente el pensamiento, sino añadir y, pero es desagradable y lo voy a hacer igualmente, o entonces ya ese simplemente cambia, ¿no? O recordar el resultado que tú quieres tener, de decir, bueno, pues me voy a centrar en
esto lo voy a conseguir, y entonces para conseguirlo pues el comportamiento va a ser diferente, la emoción va a ser más de paz, de tranquilidad, de felicidad. Entonces para sentir eso pues decir, bueno, pues te has preparado y lo vas a conseguir, o no sé, tipo así, ¿no? Entonces que la gente se repita este tipo de pues, es un trabajo que se va haciendo. Yo cojo varios pensamientos, se van trabajando para que el cliente entienda cómo se hace ese cambio y que luego al final el cliente lo haga solo, ¿no? Que se vaya a su casa y lo trabaje, y entonces se dé cuenta. Sobre todo es muchas veces ser consciente de que están viniendo esos pensamientos, de ahí siempre al final acabo hablando de mindfulness, y para los clientes también de decir, pues por ejemplo el trabajo de mindfulness, de decir, ser consciente de que tienes los pensamientos, porque hay veces que entras en un bucle que ni siquiera eres consciente que has tenido, que has entrado en este bucle de pensamientos, y cuando ya te has dado cuenta ya es muy tarde y ya estás haciendo cosas que no te gustaría. Entonces, pues de ser consciente, de decir, ostras, ya me ha entrado este pensamiento, ¿qué puedo pensar diferente? O verlo desde otra perspectiva, porque cuando cambiamos el rol y nos convertimos en observadores, pues la cosa cambia, ¿no? Entonces, a lo mejor ¿qué le dirías a tu amigo? ¿Qué le dirías si fuera un familiar? ¿Qué le dirías a la persona que más quieres, ¿no? Entonces, o si te pudieras sentar desde allí, ¿qué te diría tú yo de dentro de 40 años, ¿no? ¿Qué te diría? Pues al final hacemos un cambio de perspectiva y las cosas son, o sea, el pensamiento es completamente diferente después de esto. O sea que el enfoque es prácticamente el mismo. Y es que me he acordado de que he dicho que iba a decir lo del todo o nada como ejemplo y lo he dejado ahí en el tintero. Entonces, recogiendo, lo primero es que escuchándote aquí ahora, o sea, al final lo que buscamos es que la gente sea consciente de cómo la manera que piensa, cómo interpreta o cómo se ve a sí misma es la que le va a generar ese estado emocional, y no tanto la situación la que se la genera. Y un poco esa sería la idea. Sí. Obviamente a lo mejor hay alguna diferencia de cómo abordarlo, pero estamos partiendo de la misma base. Entonces, con el ejemplo y por retomar el tema de la conciliación, muchas veces nos pasa, y a mí me pasaba mucho, de como no puedo ir al gimnasio 1 hora y media y hacer un entrenamiento completo de todas las áreas musculares, no voy. Claro, el trabajo con la reestructuración cognitiva sería decir, o sea, a ver qué está pasando aquí. Este pensamiento está ajustado a la realidad o puede que se esté dando alguna distorsión. En este caso es claro que se está dando un todo o nada, y es o voy o no voy. Y esto también se le llama la falacia del falso dilema, que es presentar dos opciones como contrapuestas, cuando realmente ahí hay un abanico de cómo podemos actuar. Entonces, en terapia lo que haríamos sería trabajar para estas cosas que a lo mejor están haciendo la conciliación más complicada, pues hacerla un poco más fácil. ¿Y el siguiente apartado? Pues llegamos al bloque más de comportamientos, y en este caso vamos a hablar de la gestión del tiempo. ¿Te parece si empiezas? Perfecto. Adelante. Bueno, pues si alguien viene y uno de los problemas que tiene es la conciliación, porque normalmente al final se cree, ¿no? Es que no me gestiono bien el tiempo, ¿cómo lo puedo gestionar mejor? Bueno, al final todos tenemos 24 horas. Entonces, lo primero que se haría sería priorizar. Priorizar qué es lo más importante para ti, según tus valores, lo que realmente te hace feliz. Entonces eso es lo primero, ¿no? Luego, el ser consciente del tiempo que te estás robando, lo que se llaman ladrones del tiempo. Entonces, sería siempre a través de preguntas y de reflexión, ¿cuáles son tus ladrones del tiempo? Porque a lo mejor crees que estás pasando menos tiempo del que tú crees, pues a lo mejor con el móvil, o estás viendo películas o series que en realidad no te aportan nada, ni te apetecen, simplemente las pones porque están ahí. Y es tiempo que a lo mejor podrías estar dedicando a otra cosa, ¿no? O a lo mejor, pues, no sé, cualquier cosa. O a lo mejor pasas tiempo al teléfono de pie, pues a lo mejor podrías estar caminando, no sé, cosas que la persona sea consciente. Al final la consciencia es súper importante. Luego hay técnicas y herramientas específicas para la gestión del tiempo, como puede ser el Pomodoro, lo que sea, ¿no? Del ABC, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente es eso. Luego planificar. Después cuando ya tienes pues todo, ¿no? Eres consciente de lo que quieres, por qué no, para qué lo quieres, qué cosas son importantes, etcétera, etcétera, qué beneficios vas a obtener, bla, bla, bla. Planificarte. Si no te planificas, si no lo tienes en el calendario, es muy complicado al final de decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y este es el tiempo que voy a dedicar. Y saber decir que no. Porque al final muchas veces creemos que perdemos el tiempo en cosas, o no tengo tiempo, pero porque
cuando quieres algo, de verdad, el decir que no, pues va a venir, ¿no? Y entonces hay que aprender a decir que no y poner límites. Y eso es muy complicado, que eso daremos paso a la siguiente, al siguiente apartado de relaciones sociales, que al final, o interpersonales, que al final es lo que más nos va a preocupar para decir que no, porque tendrás que decir que no a salir con amigos, con pareja, a cenar por ahí, a pasar tiempo más con, o a lo mejor adaptar el tiempo con tus hijos, pues adaptarlo a en el momento que a lo mejor pues no era el que habías pensado, etcétera, etcétera. En algún momento tienes que decir que no, porque si no las horas no cuadran para nadie, ni para ti, ni para mí, ni para él, para nadie. Entonces siempre es cuestión de prioridades. Quiero simplemente comentar que todas y cada una de las cosas que acaba de mencionar, ella las hace. O sea, ha mencionado, por ejemplo, lo de los calendarios, ponerlo por escrito. No sabéis la cantidad de calendarios. Es que, sin ir más lejos, aquí abajo tengo uno. O sea, es que hay calendarios por toda la casa. Ella me ha enseñado a que hay que priorizar. O sea, de verdad que el trabajo con ella va a ser completamente desde su experiencia, te os va a poder aportar porque lo hace todo. Es que no te has dejado ninguna de las... O sea, te habrás dejado cosas que aún así haces, pero todo lo que has dicho te he imaginado haciéndolo. Es verdad que luego la planificación luego requiere la reevaluación, de decir, bueno, ¿qué ha pasado? Entonces los domingos es día de a ver qué ha pasado. Y nuevo calendario. Y hay que adaptarse, porque a lo mejor lo que hoy estaba bien, dentro de 2 meses ya no lo está, ha cambiado la situación, y entonces siempre hay que ser flexibles, porque si no el problema es que, vale, pues a lo mejor sí que estás haciendo lo que a priori querías, pero te has dado cuenta que otra cosa que también era muy importante, la has dejado completamente de lado. Entonces, por eso al final siempre hay que ir adaptándose, o estás muy cansado, entonces no te has dado cuenta, ¿no? Que a lo mejor pues te iba a llevar mucho más tiempo y esfuerzo del que habías pensado, estás más cansado, no estás durmiendo bien, has quitado un par de horas de dormir, ostras. Pero es importante ser sistemático, porque estos errores que cometemos todos, planificamos y pensamos que algo nos va a costar menos o más en función del estilo de cada uno. Y tú has dicho la reevaluación, eso es súper importante, porque si no, tropezamos con la misma piedra en bucle. Entonces, claro, el hecho de trabajarlo, obviamente lo puede hacer una persona, puede trabajar esto individual, pero el hecho de hacerlo en sesión te permite llevar un seguimiento de todo esto, que es algo que nos suele fallar, el hecho de lo intentamos, lo abandonamos y nunca evaluamos el por qué no. Sí, aquí me viene un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero, por ejemplo, yo voy a la Nutri, ¿no? Y entonces, una vez al mes, pues te reúnes otra vez y entonces te pregunta, ¿cómo ha ido? Es que es tan básico como ¿cómo ha ido? Y entonces, bueno, pues si tengo que reajustar algo, ¿qué ha cambiado en tu vida? Porque a lo mejor ahora estás haciendo más deporte, menos deporte. Entonces, bueno, pues hay que reajustar las cantidades. Pero lo que digo es que al final no te da una dieta y te dice hasta luego, nunca más te veo, sino de decir, bueno, ¿y ahora cuál es tu situación actual? ¿No? Y siempre se va reajustando. Pues lo mismo con tu vida. Y con la gestión del tiempo, en concreto. Exacto. Exacto. Pues bueno, yo, en mi caso, obviamente, como buen ladrón que soy, no, todas estas cosas también serían un poco el enfoque que haría. Lo único que quiero, por aportar algo más a este tema de la gestión del tiempo, es que al final no todas las personas partimos del mismo punto, sino que al final tenemos, a mí me gusta usar la metáfora de una mochila psicológica, entonces va a haber una serie de condiciones que van a hacer que esa mochila sea más ligera o más pesada. Por poner ejemplos, uno claro es la depresión, que esto puede sonar a un ejemplo muy yéndose al extremo, pero para que se vea que la percepción del tiempo es diferente entre personas y entre situaciones. Y cuando una persona está deprimida, se suele decir que es como que siente que el tiempo se arrastra o le arrastra. Yo en mi ejemplo de cuando que os conté de la lesión, es verdad que a mí el día me arrastraba completamente el tiempo y que a día de hoy no percibo igual el tiempo. Entonces, esta percepción es algo completamente individual y aunque todos tenemos 24 horas, no te lo niego, cada uno lo va a percibir de una manera y va a cambiar con el tiempo. Entonces, por ejemplo, ese sería un caso. Otro que me gusta mucho es el TDAH, que ya te lo digo, vamos a grabar un podcast de esto, es que el TDAH, para los que no nos conozcáis, es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Se suele diagnosticar en la infancia y en la adolescencia. Entonces, claro, ahí genera una serie de síntomas que generan mucho conflicto. El déficit de atención hace que el niño en el cole... Y la hiperactividad hace que sea bastante complicado de gestionar en casa. Pero, ¿qué pasa con estas personas cuando llegan a la adultez? Pues cuando llegan a la adultez, un problema muy complicado es que tienen problemas de gestión del tiempo. Entonces, a esto nunca se ha puesto énfasis y no se suele decir mucho. Entonces, a lo otro sí que pueden haber gestionado estrategias personales.
Pero en el TDAH, las funciones ejecutivas, que es al final pues esa capacidad cognitiva de planificar todo lo que vamos a hacer, está afectada. Entonces, claro, o sea, le va a costar mucho, entonces se van a sentir muy frustrados. Por eso en terapia habría que ver si hay alguna de estas condiciones, porque a lo mejor alguien dice, no me puedo gestionar el tiempo, y a lo mejor es que realmente no puede. Entonces habría que tener un poco esto. Y otro tema, ya por acabar, otra condición es en la ansiedad, y muchas veces asociada al perfeccionismo, que yo sé que Habrá otro podcast. tú quieres hacer un podcast, así que no me voy a meter, pero si tú quieres hacerlo todo perfecto y vigilas cada mínimo detalle, ¿cómo crees que va a ser la gestión del tiempo? Claro, es que se te va a comer el tiempo. Exacto, entonces esto se le llama paralización por error cero, que es el hecho de intentar tenerlo todo perfecto. Entonces, obviamente, o sea, el trabajo sería el mismo, lo que tú has dicho, pero a lo mejor incorporaría evaluar todas estas cosas, sí, o sea, estas características psicológicas se están dando para ajustar un poco el tratamiento a eso. Y ya para acabar, queríamos abordar un último bloque, que es el de las relaciones interpersonales, que bueno, menudo bloque. Mara ha hablado al principio de cómo en función de con la persona que estás va a ser un facilitador o va a ser un foco de conflicto. Así que, como me gusta a ti que empieces, y como te voy a robar lo que vas a decir... Bueno, yo hablaría de que la comunicación lo primero es súper importante, tanto contigo mismo como con tu pareja o como con tus familiares, amigos, bueno, tus relaciones interpersonales, ¿no? De cómo comunicar que para ti algo es importante y que es necesario, porque es necesario para hacerte feliz, de lo que sea. Aquí hablamos entonces también de la asertividad, de cómo comunicarlo, porque no pasamos muchas veces, es un poco lo que la sociedad pues, nos ha ido arrastrando de pasar de la pasividad a la agresividad. Es como no digo nada hasta que lo digo todo de unas maneras que no son las más adecuadas, y al final es un trabajo largo y costoso que bueno, que a la edad que tengo empiezo ahora a ser más asertiva. Entonces, bueno, pues en la asertividad es también respeto a los demás, no solamente decir lo que piensas y ya está, sino hablar desde el tú, no es una verdad absoluta, sino yo necesito, yo quiero, yo tal, ¿vale? Desde el yo. Y tampoco sin no tener en cuenta a la otra persona, hay que tener empatía. Entonces, no es de como yo pienso esto, que se apañe el otro, sino desde el respeto y desde la empatía, pues de entender que la otra persona pues también se puede ver afectada, ¿no? De alguna manera. Luego hay una diferencia entre el tolerar y el respetar, porque el tolerar pues puede ser que algo te estés tolerando porque, bueno, sepas que la otra persona no tiene razón, pero bueno, me callo y ya está, ¿no? O por tal. Y otra cosa es el respeto, de decir, bueno, pues yo acepto que tú no piensas como yo, pero bueno, lo respeto. Esto es lo más difícil, claro. Y bueno, pues hacerlo siempre desde las buenas maneras y sobre todo desde la propia persona. Esto se trabaja mucho también en coaching. Y bueno, pues algunas veces pues sí que hemos hecho hasta role-playing, ¿no? De cómo comunicarías a la otra persona algo que a priori es difícil y bueno, pues al final practicando, ¿no? Y al final pues es difícil porque no lo hemos... No nos han enseñado tampoco mucho a cómo decir, a expresarnos y bueno... Pues marcar los límites. Sí, marcar límites, sí. Claro, esto para una persona que tiene problemas de conciliación sin estas habilidades, complicado está. Entonces, obviamente, las entrenaríamos ya en coaching. O sea, es que es 100% seguro que este tema habría que tocarlo. Y justo me ha venido ahora que hablabas de la asertividad, de expresar los límites, y por poner un poquito el toque psicológico, porque al final es que si no, no tengo nada que decir, porque al final me robas tú las ideas. Es que hay mucha relación entre la capacidad para expresar los límites y la autoestima que tenemos. A ver, un poco la autoestima, todos hemos oído hablar, pero es la evaluación que hacemos de lo valiosos y competentes que somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta autoestima, si la tenemos muy baja, nos va a ser muy complicado expresar nuestros límites, sino que vamos a tender a expresarnos pasivamente, es decir, a no expresarnos, o cuando lo hagamos, hacerlo de una manera pasivo-agresiva. Y luego, si tenemos la autoestima muy alta, me ha gustado mucho que hayas hablado de empatía, porque es algo importante, porque lo que sería el cóctel de autoestima muy alta y baja empatía,
lo que haría es que tendríamos una comunicación agresiva. Y no en el sentido agresivo de gritar, sino agresivo en el sentido de expresar sin tener en cuenta a los demás. Entonces, claro, el punto intermedio obviamente sería ser empático y a la vez tener una autoestima estable y alta, que sería la base para poder expresar estos límites de una manera, pues, respetando a los demás y expresando los sentimientos. Entonces, en terapia, aparte de todo esto que tú has dicho, de trabajar las habilidades de comunicación, podría ver si la autoestima está ahí reflejada. ¿Y qué haríamos con la autoestima? Emociones, pensamientos y conductas. Lo mismo, la autoestima va a tener unos pensamientos asociados, pues si piensas que eres una persona capaz, tus emociones van a ser de orgullo. Pero si piensas que eres un fracaso, a lo mejor lo que sientes es vergüenza. Y las conductas asociadas, es decir, el cómo expresar todo esto, que sería lo que tú has comentado. ¿Algo que añadir de relaciones interpersonales? Pues simplemente que al final nos tenemos que adaptar a los diferentes entornos, a las diferentes personas que tenemos, a las diferentes relaciones. Y bueno, pues que ahora mismo pues es muy fácil, con Curro todo fluye súper bien y porque al final compartimos valores, deporte, alimentación, locuras. Compartimos todo y así es muy sencillo. Pero no siempre ha sido así. Entonces, y no siempre todo el mundo lo ha entendido, ¿no? Porque es verdad que antiguamente pues eso era la rara, la loca, ¿no? La que, joder, ya estás aguafiestas, tal. Porque jolín, si mi prioridad es que tengo que entrenar, aunque no sea una carrera, es que si tengo que salir 15 kilómetros o 20 kilómetros, jolín, es que no es una carrera, pero como si lo fuera. Entonces eso es importante para mí y el que también lo entiendan los demás es muy complicado, es muy, muy complicado. Entonces, bueno, pues adaptarse, ser flexible y empático. Y por poner un broche recuperando la metáfora de la mochila, la idea es cargar esta mochila con la relación, o sea, con las habilidades interpersonales que permitan a la persona que su entorno, en vez de un conflicto, sea un apoyo. Así que nada, dejadnos comentarios, cualquier duda que os haya surgido, cualquier cosa que queráis que aclaremos y os contestaremos en la mayor brevedad posible. ¡Hasta luego!